Relatos de ciencias. Los conceptos de la química explican las propiedades de las moléculas biológicas. Se ha visto como una visión química sobre la capacidad de establecer puentes de hidrógeno por parte de las bases del DNA. Conduce hacia una profunda comprensión del proceso biológico fundamental. Como trabajo preliminar para el resto, empezaremos el estudio de la bioquímica exponiendo algunos conceptos seleccionados de química y mostrando cómo estos conceptos resultan aplicables a los sistemas biológicos. Estos conceptos incluyen los tipos de enlaces químicos, la estructura del agua, el disolvente en el que tienen lugar la mayoría de los procesos bioquímicos, la primera y segunda ley de la termodinámica y los principios de química ácido-base. Utilizaremos estos conceptos para estudiar un proceso bioquímico modelo, a saber, la formación de la doble hélice del DNA a partir de las dos hebras que los componen. Este proceso es solo uno de los muchos ejemplos para ilustrar estos principios. No hay que olvidar que aunque vamos a analizar de forma específica la formación de la doble hélice del DNA, los conceptos estudiados son totalmente generales y se aplicarán a otras muchas clases de moléculas y procesos que varían. La doble hélice puede formarse a partir de las hebras complementarias. El descubrimiento de que el DNA de fuentes naturales existe en forma de doble hélice con las parejas de bases de Watson y Crick sugería, pero no demostraba, que la doble hélice se podría formar espontáneamente fuera de los seres vivos. Supongamos que se sintetizan por métodos químicos dos cadenas cortas de DNA con secuencias complementarias, de modo que en principio puedan formar un emparejamiento de bases según el modelo de Watson y Crick. Tales secuencias son CG, ATT, AAT y ATT, AAT, CG. La estructura de estas moléculas en disolución puede estudiarse mediante diversas técnicas. Por separado, cada secuencia existe casi exclusivamente como una molécula de una hebra sola. Sin embargo, cuando las dos secuencias se mezclan, se forman una doble hélice al emparejarse las bases de Watson y Crick. ¿Qué fuerzas hacen que las dos hebras complementarias de DNA se unan? Para analizar esta reacción de unión debemos considerar varios factores: los tipos de interacción y los enlaces en los sistemas bioquímicos, y la energética favorecedora de la reacción. También debemos tener en cuenta la influencia de las condiciones de la disolución, en particular de las consecuencias de la reacción ácido-base. Los enlaces covalentes y no covalentes son importantes para la estructura y estabilidad de las moléculas biológicas. Los átomos interactúan entre sí mediante enlaces químicos. Estos enlaces incluyen los enlaces covalentes, que determinan la estructura de la molécula, así como una variedad de enlaces no covalentes de gran importancia en bioquímica. Enlaces covalentes son los enlaces más fuertes que están presentes en los compuestos bioquímicos. Son los tales como los que mantienen unidos a los átomos de las bases individuales mostradas en la foto. Un enlace covalente existe en un par de electrones que se comparten entre dos átomos adyacentes. Un típico enlace covalente carbono-carbono tiene una longitud de 1.54 Armstrong y una energía de enlace de 355 kJ por mol. Dado que esta energía es relativamente alta, se debe gastar una gran cantidad considerable de energía para romper los enlaces covalentes. Se puede compartir más de un par de electrones entre dos átomos para formar un enlace covalente múltiple. Así, por ejemplo, 3 de las bases nitrogenadas incluyen dobles enlaces carbono-oxígeno. Estos enlaces son incluso mucho más fuertes que los enlaces sencillo carbono-carbono, con energías próximas a los 730 kJ por mol, y son algo más cortos. Algunas moléculas se pueden describir utilizando más de una distribución de sus enlaces covalentes. Por ejemplo, la adenina se puede escribir de dos maneras equivalentes llamadas estructuras resonantes. Estas estructuras de la adenina representan la distribución alternativa de los enlaces dobles y sencillos que serían posibles en el mismo armazón estructural. Las estructuras resonantes se presentan conectadas por flechas con puntas dobles. Las verdaderas estructuras de la adenina es intermedia de estas estructuras resonantes.
Esta estructura intermedia se manifiesta por la longitud de los enlaces tales como los que los unen los átomos carbono 4 y carbono 5. La longitud observada de 1.4 angstrom es intermedia entre la que esperada para un enlace simple, que es 1.5, y un enlace doble, que es 1.3. Una molécula que se puede representar como varias estructuras de resonancia de energía aproximadamente iguales tiene mayor estabilidad que otra molécula que no las posea. Los enlaces no covalentes son más débiles que los covalentes, pero resultan esenciales para los procesos bioquímicos, tales como la formación de doble helicoide. Los 4 tipos fundamentales de enlaces no covalentes son las interacciones electrostáticas, los puentes de hidrógenos, las interacciones de Van der Waals y las interacciones hidrofóbicas. Se diferencian en la geometría, la fuerza y la especificidad. Además, a cada tipo de enlace le afecta de forma muy distinta la presencia del agua. Vamos a considerar las características de cada tipo. La interacción electrostática. Un grupo cargado de una molécula puede atraer a otro grupo con carga opuesta de otra molécula. La energía de interacción electrostática viene dada por la ley de Coulomb. Por convención se considera que la interacción atrayente tiene una carga negativa, tiene una energía negativa. Así, la interacción electrostática entre dos átomos que posean carga opuesta, separados por 3 angstrom en el seno del agua, que tiene una constante dieléctrica de 80, tiene una energía de menos 5,8 kJ por mol. Obsérvese la gran importancia de la constante dieléctrica del medio. Para los mismos iones separados por 3 angstrom en un disolvente apolar, como el hexano, que tiene una constante dieléctrica de 2, la energía de esta interacción sería de menos 232 kJ por mol. Los puentes de hidrógeno. Estas interacciones son fundamentalmente electrostáticas. Los puentes de hidrógeno son los responsables de la formación de los pares de base específicos de la doble hélice del DNA. En un puente de hidrógeno, el átomo de hidrógeno está parcialmente compartido entre dos átomos relativamente electronegativos, tales como el nitrógeno y el agua. El donador o dador de enlace de hidrógeno es el grupo que incluye tanto el átomo al que el hidrógeno está más estrechamente unido como al propio átomo de hidrógeno, mientras que el aceptor del enlace de hidrógeno es el átomo menos estrechamente unido al átomo de hidrógeno. La electronegatividad del átomo al cual el hidrógeno está unido covalentemente aparta la densidad electrónica del átomo de hidrógeno, de forma que éste desarrolla una carga positiva parcial a través de una interacción electrostática. Así pues, el átomo de hidrógeno puede interaccionar con un átomo que tenga una carga negativa parcial mediante interacción electrostática. Los puentes de hidrógeno tienen energías que van de los 4 a los 20 kJ por mol. Por tanto, mucho más débiles de los enlaces covalentes. Los enlaces de hidrógeno son también algo más largos que los enlaces covalentes. Sus distancias de enlace varían entre los 1.5 y los 2,6 angstrom. Por tanto, las distancias entre dos átomos unidos a través del hidrógeno varían de 2,4 hasta 3,5. Los enlaces de hidrógeno más fuertes tienen tendencia a ser aproximadamente lineales, de tal forma que el dador de hidrógeno y el átomo de hidrógeno y el aceptor se encuentran en línea recta. Las interacciones por puente de hidrógeno son las responsables de muchas de las propiedades del agua, que la hacen un disolvente especial y universal. Tercero, interacciones de Van der Waals. La base de las interacciones de Van der Waals está en que la distribución de la carga electrónica alrededor de un átomo cambia con el tiempo. En un momento dado, la distribución de carga no es perfectamente simétrica. Esta asimetría transitoria en la carga electrónica alrededor de un átomo actúa a través de las interacciones electrostáticas para inducir una asimetría complementaria en la distribución electrónica alrededor de sus átomos vecinos. La atracción resultante entre dos átomos aumenta a medida que se acercan, hasta que su separación coincide con la distancia de contacto de Van der Waals. A distancias menores predominan las intensas fuerzas repulsivas, por lo que las nubes electrónicas están más externas se solapan. Las energías asociadas con las interacciones de Van der Waals son bastante pequeñas. Normalmente la contribución de estas interacciones por par atómico va de 2 a 4 kJ por mol. Sin embargo, cuando la superficie de dos moléculas grandes se aproximan, un gran número de átomos establecen interacciones de Van der Waals.
y el efecto neto de sumar muchos pares de átomos puede llegar a ser considerable.